Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas del libro Durantia. Y esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos en el documento 130. El documento 130 es en el camino a Roma. Jesús se había unido a un rico mercader del extremo oriente, que era Gonoz, que le acompañaba a su hijo Ganiz y que iba a hacer pues una ruta por el Mediterráneo, pasando por Roma. Por eso el documento este 130 se llama El Camino a Roma. Jesús les conoció, se unió a ellos por ofrecimiento de Gonoz, del padre, y bueno, pues están en este periplo en el que Jesús creyó conveniente, debido a la importante misión que ya sabía que tenía, pues hacer un recorrido por todas estas importantísimas ciudades del Mediterráneo, Alejandría, Roma, etcétera, etcétera. Pues bien, estamos dentro de este documento en el epígrafe 3, precisamente en Alejandría. Y sin más preámbulo, en la página 1432, pues vamos a comenzar a leer y a comentar. Y dice así: la estadía en Cesarea había estado plena de acontecimientos. Cuando estuvo listo el barco, Jesús y sus dos amigos, Gonod y Ganid, zarparon hacia Alejandría, en Egipto, un día al mediodía. La travesía fue sumamente agradable para los tres. Ganid estaba encantado con el viaje. Ganid, el hijo estaba siendo tutelado por Jesús. Jesús se había convertido un poco en su mentor. Dado que a Gonod le había encantado Jesús, pues le propuso ser el acompañante, pero con esa función específica de educar a Ganid y de, bueno, pues trasladarle toda esa sabiduría que ya mostraba Jesús en aquella época. Ganid estaba encantado con el viaje y mantenía a Jesús ocupado contestando a sus preguntas. Según se acercaban al puerto de la ciudad, el joven se emocionó al ver el gran faro de Faros, situado en la isla que Alejandro había unido por un malecón con la tierra firme, creando de este modo dos magníficos puertos, uno a cada lado, y haciendo por tanto de Alejandría la encrucijada de las rutas comerciales marítimas de África, Asia y Europa. Este gran faro era una de las 7 maravillas del mundo y fue el precursor de todos los faros subsiguientes. Se levantaron temprano por la mañana para contemplar este formidable dispositivo salvavidas creado por el hombre, y en medio de las exclamaciones de Ganid, Jesús dijo: y tú, hijo mío, serás como este faro cuando regreses a la India, aun cuando tu padre ya no sea. Llegarás a ser la luz de vida para los que están a tu alrededor en la oscuridad, mostrando a todo el que lo desee el camino seguro para llegar al puerto de la salvación. Apretándole la mano a Jesús, Ganid le contestó: lo seré, maestro. Nuevamente anotamos que los primeros maestros de la religión cristiana, dicen los reveladores, cometieron un grave error al concentrarse tan exclusivamente en la civilización occidental del mundo romano. Las enseñanzas de Jesús, como las observaban los creyentes de Mesopotamia en el siglo I, habrían sido recibidas prontamente por los diversos grupos de religionistas asiáticos. Pues bien, aquí surge una importantísima discrepancia entre el libro Durantia y los textos posteriores. Esto que voy a comentar en primer lugar no es esa discrepancia entre Durantia y los otros textos. Esto que voy a comentar en primer lugar es que, como ya sabéis, hay varias versiones de la vida de Jesús. Está la versión de los evangelios, que es la oficial. Está la versión de los evangelios apócrifos, ocultos, y posteriormente empezamos a tener
revelaciones que nos van dando algo más de información sobre la vida de Jesús. Y según avanzamos en el tiempo, los datos que nos dan algunas revelaciones son sencillamente abrumadores, porque rompen bastante con esa concepción que nosotros tenemos de la figura y de la vida de Jesús, que hemos recibido inicialmente de la religión, que después hemos recibido de la espiritualidad profunda, y hablo pues de textos como por ejemplo el libro Durantia y como un curso de milagros, y esas informaciones que nos van dando modernamente cada vez más abrumadoras, pues nos llevan al concepto de que Jesús, en lo que es el conjunto de los personajes de experimentación que actúa el espíritu para conocerse a sí mismo dentro del espacio-tiempo, que del conjunto de esos personajes, Jesús sería un personaje diferente de nosotros. Habría dos tipos de personajes: los personajes álmicos, que son aquellos en los que el espíritu se fractaliza e inicia una aventura a través de un personaje álmico. Por ejemplo, los humanos, y no todos los humanos. Esto, claro, según nos van dando información, pues según vamos madurando consciencialmente y tenemos mayor capacidad de comprensión, de aceptación y de tolerancia, la información va siendo más abrumadora la que nos dan. Y esa es una de las clasificaciones, los personajes álmicos. Muchos otros personajes son generados por los personajes álmicos, es decir, por nosotros mismos, en otros niveles. Nosotros mismos, en otros niveles, generamos muchos disfraces y entramos en algunos. En los que entramos, esos son personajes álmicos. En los que no entramos, son personajes de relleno. Pero luego, además, nosotros, aparte de generar personajes álmicos y personajes de relleno, nos unimos para generar otros personajes entre muchos de nosotros, a los que les llamamos personajes arquetípicos. Pues bien, Jesús nos dice en la revelación moderna que era un personaje arquetípico, no álmico. La diferencia no tiene mucho recorrido, porque es la reunión de un conjunto de personajes álmicos. Con lo cual, Jesús es nosotros en altísimos niveles, y de Jesús provenimos los personajes humanos en los que el espíritu actúa. De Jesús provenimos en la dramatización histórica del espacio-tiempo en este sector de la galaxia, dado que Jesús es el personaje arquetípico, como dice bien el libro Durantia, creador y administrador del universo local, es decir, de esta galaxia, y del cual provenimos todos los personajes álmicos. ¿Qué ocurre? Que después de generar a Jesús, todos nosotros como personaje arquetípico, y Jesús generar una multitud de personajes álmicos, luego el espíritu va y entra en los álmicos. Por eso se llaman así. En otros el espíritu no entra. No entra. Son generados por nosotros mismos. En fin, todo esto es complejísimo, complejísimo. Pero no es esta la grave discrepancia de la que quería hablar. Era un antecedente de la grave discrepancia. Grave digo no porque sea problemática, sino porque es una discrepancia importante y abrumadora. Dice aquí el libro Durantia que los maestros cristianos iniciales, los seguidores de Jesús y Jesús mismo, debieron haberse extendido algo más por Oriente, porque en Oriente se hubiese recibido muy bien la enseñanza de Jesús. Dice el libro Durantia que es el Evangelio del Reino, la enseñanza de Jesús.
para diferenciarlo de los evangelios religiosos. Pues bien, tenemos versiones de la vida de Jesús en las que sí va a la India y están circulando por ahí y no se pueden desechar porque tienen también orígenes de información espiritual revelada legítimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues ocurre que nos están empezando a hablar de las líneas temporales y que si bien nosotros tenemos ahora mismo nuestra experiencia en una línea temporal, esta línea temporal tiene un nodo al cual llegan todas las líneas temporales y del cual parten después todas. Con lo cual, tenemos que concluir que en alguna línea temporal Jesús estuvo en Asia y estuvo con los esenios. Y aquí en el libro de Urantia no se menciona que Jesús estuviese con los esenios. Luego nos explicará Seth. Bueno, es que realmente lo que Jesús como personaje humano realiza en la tierra es la dramatización de la representación crística que se realiza en todos los escenarios de la galaxia, en cada uno de una manera. Con lo cual, no os preocupe cuál es la manera histórica humana en la que Jesús realiza eso. Lo interesante es el mensaje, porque Jesús ni siquiera fue un personaje álmico, fue arquetípico. Es que es Micael de Nevadón, el hijo creador paradisíaco, en fin, todo esto en terminología del libro de Urantia. Todos somos personajes en el espacio-tiempo, pero hay algunas diferencias entre unos y otros, y esto es lo que nos dice la revelación moderna. Pero algo que es bastante más abrumador es que hay información bastante fidedigna y muy moderna que nos cuestiona el que la figura y la vida de Jesús fuesen reales. Y esto es muy moderno, pero sin embargo Seth ya hace alusión a ello y nos dice, es que lo que vosotros como colectivo humano tenéis por cierto que ha sido la vida de Jesús, ha sido un implante en vuestra mente, un implante que vosotros mismos habéis realizado como parte del plan de experimentación. Entonces todo esto yo entiendo que es muy abrumador, lo ha sido para mí. Por eso no hay ningún problema en seguir considerando a nivel histórico cualquier cosa, mientras que nos quedemos con lo importante, que es la representación de los valores crísticos que nos deja el mensaje de quien fuese el que lo dejó y cómo fuese que lo hizo. ¿De acuerdo? A lo único a lo que nos podemos aferrar los iniciados espirituales es a la resonancia interna emocional profunda que nos depara un determinado mensaje espiritual en términos de más paz, dicha y gozo y más profundos, estables y duraderos, o no. Y no lo demás, que son detalles, que ya sabemos que todo esto es un mundo ilusorio, que hay líneas temporales. Lo demás no es relevante. Que nos digan que ha sido una forma o de otra, bueno, ¿por qué nos abruma? Pues porque nos hemos adherido muy emocionalmente, por ejemplo, a la figura de Jesús. Yo el primero. Pero si en última instancia solo existe el Espíritu, solo existe Dios, en toda manifestación, ¿qué más da la forma? Si ya sabemos que la forma es secundaria y es ilusoria. Pues bien, esto ha venido pues con este párrafo que decía el libro de Urantia, que ya podían haber ido los maestros cristianos iniciales a Oriente Extremo porque se hubiese recibido muy bien la información del nuevo evangelio del reino que dio Jesús, el mismo Jesús, pero pues ahí tenemos ahora mismo varias narraciones, varias informaciones que nos dicen que sí y otras que nos dicen que no, y otra que Jesús estuvo con los esenios y otras que no, y otras que Jesús estuvo en el norte de Europa y otras que no. Entonces, bien, quedémonos con lo que nos es relevante para nuestra evolución espiritual, que es con el mensaje, y dejemos los detalles
que ya iremos descubriendo realmente qué es lo que ocurre aquí. Seguimos. A las 4 horas de desembarcar ya estaban instalados cerca del extremo oriental de la larga y amplia avenida, una avenida que iba cruzando toda Alejandría, anchísima, como esas grandes avenidas que hay en las grandes ciudades europeas o americanas hoy en día, ¿no? También asiáticas, por cierto. De unos 30 metros de ancho y 8 kilómetros de largo, que cruzaba esta ciudad de 1 millón de habitantes hasta sus límites occidentales. 1 millón de habitantes, Alejandría en su época, imaginaos. Después de recorrer a vuelo de pájaro las principales atracciones de la ciudad, la universidad, el museo, la biblioteca, el mausoleo imperial de Alejandro, el palacio, el templo de Neptuno, el teatro y el gimnasio, Gounod se dedicó a sus negocios mientras Jesús y Ganid fueron a la biblioteca, la más grande del mundo, la Biblioteca de Alejandría, de la cual la historia nos traslada que se quemó y otras informaciones nos dicen que se quemó, pero que los principales libros no se quemaron, sino que están en los sótanos de algún otro centro religioso de importancia mundial. Quien quiera oír, que oiga. Había aquí cerca de 1 millón de manuscritos de todo el mundo civilizado: Grecia, Roma, Palestina, Partia, India, China e incluso el Japón. En esta biblioteca Ganid vio la colección más grande de literatura india de todo el mundo, y durante toda su estadía en Alejandría pasaban ellos un rato en este lugar todos los días. Jesús le contó a Ganid que las escrituras hebreas habían sido traducidas al griego en este lugar. Un hecho importantísimo para lo que es la integración de la cultura judeocristiana con la griega. Esto nos lo ha contado ya detalladamente el libro Durantia. Mucho hablaron de todas las religiones del mundo, esforzándose Jesús en enseñar a esta mente joven, Ganid, la verdad que se podía encontrar en cada una, añadiendo siempre: pero Yahvé es el Dios que fue desarrollado de las revelaciones de Melquisedec. Melquisedec es la figura antecesora a la de Jesús de mayor importancia espiritual que ha visitado la tierra, que ha visitado el escenario. De esto nos habla el propio libro Durantia, dedicándole varios capítulos. Maquiventa Melquisedec, precisamente de la orden de los Melquisedec, preparó la venida de Jesús y lo hizo empezando en 1974 a.C. Y bueno, pues yo hice una investigación sobre ella y la relacioné con Hermes Trismegisto. Es decir, yo llegué a la conclusión de que Maquiventa Melquisedec fue Hermes Trismegisto, el cual después inspiraría la filosofía hermética que nos traería ese texto público, hermético, no privado, tan maravilloso como es el Kybalión. Y ahí, precisamente en la serie de Espacio Sutil de El Kybalión, tengo en las primeras sesiones un estudio histórico de cómo Maquiventa Melquisedec, este Melquisedec que dice aquí Jesús, fue Hermes Trismegisto, que después, según hemos también podido acceder, pues es Thoth y Serapis Bey. En fin, este Serapis Bey que nos da este maravilloso libro canalizado por Tony Stubbs, que es un manual para la ascensión, pues es el mismo, Hermes Trismegisto, Maquiventa Melquisedec. Le dice Jesús a Ganid: pero Yahvé es el Dios que fue desarrollado de las revelaciones de Melquisedec y del pacto con Abraham. Los judíos fueron la progenie de Abraham y posteriormente ocuparon la misma tierra donde Melquisedec había vivido y enseñado. Claro, porque es que Melquisedec era Melquisedec de Salem. Melquisedec llegó a ser el mentor espiritual de Abraham, el maestro de Salem. Y Salem era la ciudad que había antes que Jerusalén, en el mismo sitio.
Y posteriormente, repetimos, ocuparon la misma tierra, los judíos, donde Melquisedec había vivido y enseñado, y desde la cual envió maestros a todo el mundo. Y su religión finalmente representó un reconocimiento más claro del Señor Dios de Israel como Padre universal en el cielo que ninguna otra religión del mundo. Y tenemos que entender, yo como estoy convencido de esa investigación que hice, y ahí doy mis argumentos en esos primeros capítulos de la serie del Kibalión, de que Maquiventa Melquisedec, que era Hermes Trismegisto, pues claro, aquí tenemos a Hermes Trismegisto expandiendo su filosofía hermética de Hermes a todo el mundo. Y desde la cual envió maestros a todo el mundo. Y su religión finalmente representó un reconocimiento más claro del Señor Dios de Israel como Padre universal en el cielo que ninguna otra religión del mundo. En fin, todo esto en el contexto y las palabras de aquella época, el Señor Dios de Israel, Yahvé, en fin, todo esto, por supuesto, era el contexto de Jesús por haber nacido Jesús en el pueblo judío. Punto y final. No elevemos el Señor Dios de Israel o Yahvé a ninguna categoría, ¿de acuerdo? Bajo la dirección de Jesús, Ganiz hizo una recopilación de las enseñanzas de todas las religiones del mundo que reconocían una deidad universal, aunque pudieran otorgar mayor o menor reconocimiento también a deidades subordinadas. ¿Cuántas religiones eran politeístas? Aunque a las había que algunas daban mayor fuerza a un solo Dios y los demás eran, bueno, pues como nuestros, en fin, ángeles, arcángeles y santos ahora mismo en las religiones occidentales, ¿no? Después de mucha discusión, Jesús y Ganiz decidieron que los romanos no tenían ningún Dios verdadero en su religión, que su religión era un poco más que el culto al emperador. Y tenemos informaciones muy modernas que nos dicen que lo que conocemos actualmente como el Cabal lleva la Tierra miles de años. En cada momento son unos los que representan esa parte oscura de la dualidad. Y en aquel momento eran los emperadores romanos, precisamente en el cambio de Roma de república a imperio. Pues bien, la religión romana representaba el culto al emperador. Llegaron a la conclusión de que los griegos habían desarrollado una filosofía, pero difícilmente una religión con un dios personal. Efectivamente, los griegos fueron muy racionalistas en su momento. Descartaron los cultos de misterio debido a la confusión de su multiplicidad y a que los variados conceptos de deidad parecían derivarse de otras religiones y de las religiones más antiguas. La confusión de la multiplicidad de los cultos de misterio no quiere decir que no hubiese cultos de misterio, como el zoroastrismo, por ejemplo, con bastante enfoque y dirección espiritual. Pero claro, cuando llega Jesús, su mensaje es muchísimo más avanzado que cualquier otro mensaje espiritual que pudiese tener las religiones en todo el mundo. Aunque estas traducciones fueron hechas en Alejandría, Ganiz no arregló estas selecciones y les añadió sus propias conclusiones personales en forma final, sino hasta cerca del fin de su estadía en Roma. Mucho le sorprendió descubrir que los mejores autores del mundo de literatura sagrada todos reconocían más o menos claramente la existencia de un Dios eterno y concordaban respecto al carácter de este Dios y su relación con el hombre mortal. Ya empezaba a haber una cierta uniformidad, conceptos cada vez más elevados que por tanto convergían, porque al final solo hay una verdad, entonces cuanto más te vas acercando, más tiene que ir convergiendo. Jesús y Ganiz pasaron mucho tiempo en el museo durante su estadía en Alejandría. Este museo no era una colección de objetos raros, sino más bien una universidad de bellas artes, ciencia y literatura.
Hay que imaginarse la Alejandría de aquella época, era como la Nueva York actual, la capital del mundo, con permiso de Roma. Profesores eruditos dictaban clases diarias allí, y en aquellos tiempos este era el centro intelectual del mundo occidental. Todos los días Jesús interpretaba las conferencias para Ganid. Cierto día, durante la segunda semana, el joven exclamó: «Maestro Josué, sabes más que estos profesores. Debes levantarte y decirles las grandes cosas que me has enseñado. Están obnubilados por pensar demasiado. Yo hablaré con mi padre para que así lo disponga». Jesús sonrió y le dijo: «Eres un alumno admirador, pero estos maestros no están dispuestos a que tú y yo les enseñemos nada. ¿Nos suena de algo esto?». El orgullo de la erudición no espiritualizada es cosa traicionera. Puede ser más profundo en su entendimiento intelectual un pastor que un catedrático, porque no es una cuestión de inteligencia y formación, sino de consciencia espiritual. Esto lo sabemos muy bien desde 2020, porque ahí se ha producido un grandísimo ejemplo. El orgullo de la erudición no espiritualizada es cosa traicionera en la experiencia humana. El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual tan solo si sigue siendo un aprendiz. Fijaos, el maestro, el mayor aprendiz de entre sus aprendices. Alejandría era el crisol de las culturas de Occidente y la ciudad más grande y magnífica del mundo después de Roma. Aquí estaban la sinagoga judía más grande del mundo, el asiento del gobierno del Sanedrín alejandrino, los 70 ancianos dirigentes. Entre los muchos hombres con quien Gonoz hizo transacciones mercantiles había cierto banquero judío, Alejandro, cuyo hermano, Filón, era un famoso filósofo religioso de esa época. Filón estaba empeñado en la laudable pero extremadamente difícil tarea de armonizar la filosofía griega con la teología judía, hebrea. Ganid y Jesús conversaron mucho acerca de las enseñanzas de Filón y esperaban asistir a algunas de sus conferencias, pero durante todo el periodo de su estadía en Alejandría, este famoso judío helenista yacía en cama, enfermo. No pudo entrevistarse Jesús con Filón, pero atención, que Sed posteriormente, nos hablará también de este tema, porque Filón jugó un papel importantísimo en el drama de la representación crística, sobre todo en lo que fue reorganizar las bases ideológicas fundamentales de la religión cristiana en sus inicios. De hecho, vamos a leer un poquito sobre Filón en otro documento que ya hemos visto previamente, precisamente en este serial de la parte cuarta, La vida y las enseñanzas de Jesús, cuando hacíamos unos antecedentes, es el documento 121. Vamos a leerlo otra vez para recordar quién era Filón, pero antes vamos a acabar este epígrafe y lo hacemos después. Dice, repetimos, Filón estaba empeñado en la laudable pero extremadamente difícil tarea de armonizar la filosofía griega con la teología hebrea. Ganid y Jesús conversaron mucho acerca de las enseñanzas de Filón y esperaban asistir a algunas de sus conferencias. Pero durante todo el periodo de su estadía en Alejandría, este famoso judío helenista, judío tendente a lo griego, yacía en cama, enfermo. Mucho había en la filosofía griega y en la doctrina de los estoicos que Jesús recomendó a Ganid, pero le inculcó al muchacho la verdad de que estos sistemas de creencias, así como las enseñanzas de las doctrinas indefinidas de algunos de su propio pueblo, los indios, los hindúes, eran religiones solo en el sentido de que conducían a los hombres a encontrar a Dios y a disfrutar la experiencia viviente de conocer al Eterno. Qué buenos fundamentos le dejó Jesús a Ganid. Aquí acaba este epígrafe, el 3, en Alejandría.
del documento 130, en el camino a Roma. Pero vamos a recordar quién era Filón. Vamos a ver el documento 121, epígrafe 6.3, que ya lo vimos en la parte introductoria a esta parte cuarta, pero vamos a recordar. 121, 6, 3. Y dice así: aunque las creencias judías helenizadas no habían sido influidas mayormente por las enseñanzas de los epicúreos, sí las había influido muy marcadamente las ideas de la filosofía de Platón y las doctrinas de autoabnegación de los estoicos. El estoico es ese que soporta, de ahí viene el adverbio estoicamente, soporta estoicamente la vida, ¿no? Aceptando y asumiendo. La gran influencia del estoicismo se ejemplifica en el cuarto libro de los Macabeos. La penetración de la filosofía platónica, así como también de las doctrinas estoicas, se observa en la sabiduría de Salomón. Los judíos helenizados interpretaban las escrituras hebreas en forma alegórica. Por eso pudieron conformar sin dificultad la teología hebrea con la filosofía de Aristóteles, porque no entraron en el dogmatismo hebreo los judíos helenizados y pudieron acoger la filosofía griega como un sustento más de la teología hebrea, y eso fue un avance fundamental y lo fundador del cristianismo. Los judíos helenizados interpretaban las escrituras hebreas en forma alegórica, por eso pudieron conformar sin dificultad la teología hebrea con la filosofía de Aristóteles, altamente respetada por ellos. Pero todo esto ocasionó una desastrosa confusión que solo pudo disiparse gracias a Filón de Alejandría, que estuvieron a punto de ver, pero estaba enfermo, quien armonizó y sistematizó la filosofía griega y la teología hebrea en un sistema compacto y bastante uniforme de creencias y prácticas religiosas, con lo cual la dureza de los valores rígidos e inamovibles de la teología hebrea se suavizó y racionalizó con la filosofía griega. Y esto lo hizo Filón. Y era esta enseñanza más reciente de combinación de la filosofía griega y teología hebrea lo que prevalecía en Palestina cuando vivía y enseñaba Jesús. En Palestina en ese momento había dos partes, los judíos ortodoxos al sur y los judíos helenizados al norte. Más, en fin, abiertos, permisivos, flexibles que los ortodoxos. Esta enseñanza fue también la que Pablo utilizó como cimientos sobre los que edificó su más avanzado e iluminador culto del cristianismo. Es que sirvió de base todo esto del cristianismo, a través de Pablo y de Filón. Filón fue un gran maestro. Desde los tiempos de Moisés no había vivido un hombre que hubiese ejercido tan profunda influencia sobre el pensamiento ético y religioso del mundo occidental. El más importante desde Moisés. En el asunto de la combinación de los mejores elementos de los sistemas contemporáneos de enseñanzas éticas y religiosas, hubo 7 maestros humanos sobresalientes: Seth Hard, Moisés, Zoroastro, Lao Tse, Buda, Filón y Pablo. Esto dice el libro de Durantia. Pablo supo reconocer muchas, aunque no todas, de las incongruencias contenidas en las enseñanzas de Filón, que provenían del propósito de combinar la filosofía mística griega y las doctrinas romanas estoicas con la teología legalista de los hebreos, y eliminó Pablo prudentemente muchas de estas discrepancias en su teología básica precristiana. O sea que Filón empezó el trabajo y Pablo lo completó para dar lugar al cristianismo. Filón abrió el camino para que Pablo pudiera establecer más plenamente el concepto de la Trinidad del paraíso, que había estado latente durante mucho tiempo en la teología judía, sin llegar a emerger. En un solo asunto, Pablo no siguió al mismo paso con Filón y no trascendió las enseñanzas de este judío rico e instruido de Alejandría, y ese asunto fue
el de la doctrina de la expiación. Pues bien, ahí está el ego, la doctrina de la expiación, de la redención de los pecados a través del sacrificio. Filón enseñó la liberación de la doctrina de obtener el perdón por el derramamiento de sangre. Pablo lo cambió. Es posible que Filón vislumbrara la realidad y presencia de los ajustadores del pensamiento más claramente que Pablo, pero la teoría de Pablo del pecado original, las doctrinas de la culpa hereditaria y del mal innato y de la redención de éste, eran de origen parcialmente mitraico y tenían muy poco en común con la teología hebrea, con la filosofía de Filón o con las enseñanzas de Jesús. Algunas porciones de las enseñanzas de Pablo relativas al pecado original y a su expiación eran sus ideas originales. El Evangelio de Juan, el último de los relatos sobre la vida terrestre de Jesús, se dirigía a los occidentales y encara la crónica desde el punto de vista de los cristianos alejandrinos de un periodo más reciente, quienes también eran discípulos de las enseñanzas de Filón. Pues bien, muchas más cosas se dicen aquí en este documento 121 sobre Filón, pero hemos recordado un poco a punto de quién estuvieron a ver Jesús y Ganid. Pues bien, aquí lo vamos a dejar y lo dejamos a las puertas de una de las joyas del libro de Urantia. Una de las joyas del libro de Urantia, que es el epígrafe 4 del documento 130, que es el que veremos a continuación, y que se titula El discurso sobre la realidad. Y en este discurso sobre la realidad, pues Jesús se va a poner un poco denso, y nos va a parecer que estamos estudiando la parte primera del libro de Urantia en vez de la cuarta, pero en palabras de Jesús, lo cual tiene mucho interés. Pues bien, esto será en la siguiente sesión y hasta entonces, prospector.